El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Un reporte de la Fiscalía General de la Nación informa que en lo que va corrido del año y especialmente sobre esta época de cuarentena, 249 denuncias se hacen diariamente por violencia intrafamiliar y especialmente en el caso, son cifras escalofriantes porque especialmente en el caso de las mujeres, 107 mujeres han sido asesinadas por causa de feminicidio, 24.850 menores de edad y mujeres han sido afectadas por violencia sexual y más de 60.000 denuncias han ocurrido por violencia intrafamiliar. Hoy vamos a mirar cómo es este comportamiento, qué es lo que ha estado ocurriendo al interior de las familias por el tema del confinamiento, qué indicadores son los que han movido a los integrantes de la familia a agredirse unos con otros. El delito de la violencia intrafamiliar es el que está siendo más denunciado después del hurto, o sea que se cambió el comportamiento y es uno de los que más se presenta al interior de las familias. La violencia intrafamiliar es cualquier evento de agresión que hay al interior de los miembros de la familia, llámese dentro del núcleo familiar, adentro de la casa o fuera de él, pero ocasionado por los miembros de una familia. ¿Qué tipo de eventos pueden ocurrir? Cualquier agresión de tipo física o psicológica donde uno de los miembros de la familia agrede a otro que también pertenece al mismo grupo. Hay diferentes comportamientos, hay diferentes formas de manifestar, hay perfiles, digamos, que se pueden identificar en las personas al interior de ese grupo y que son realmente repetitivas en el tiempo y las personas se acostumbran a vivirlo, pero vamos a observar cuáles son esos tipos de violencia intrafamiliar que se da, cómo se están desencadenando y revise si también de pronto en su casa está ocurriendo y más adelante vamos a ver cómo los podemos prevenir. Existen tres tipos básicos de violencia intrafamiliar. La psicológica comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio. Sus consecuencias son daños psicológicos y emocionales, como la depresión, la ansiedad o el aislamiento social. La violencia física involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Dependiendo de la gravedad, pueden requerir atención médica. La violencia sexual son situaciones de abuso sexual. Supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima que compromete la estabilidad emocional de quien la sufre. Entonces identificamos que la violencia intrafamiliar puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, entre esposos o entre cualquier otro rol que exista en la familia como los tíos hacia los sobrinos y en otro contexto como de abuelos también suele suceder. ¿Por qué ocurre la violencia intrafamiliar? Porque hay uno de los integrantes donde siempre se van a jugar dos aspectos importantes y son sus roles. En esos roles siempre va a haber un ámbito de poder. Uno ejerce el poder sobre los otros y con el tiempo se afianza de una manera importante, digamos que se hace una conducta dura dentro del núcleo familiar, haciendo que otros sean los que temen hacia el comportamiento y hacia el tipo de personalidad de quien ejerce la violencia intrafamiliar.
Las personas se acostumbran a tener entonces violencia intrafamiliar de tipo psicológico o de tipo físico, que cuando hay física hay psicológica también, pero por lo general se presenta la de tipo psicológico, que es la subestimación de los valores, del reconocimiento del otro, de la capacidad que tiene para interactuar en su familia y para poder tener logros. Los factores por los que pueden ocurrir la violencia intrafamiliar son muy diversos. Por ejemplo, que los padres no tengan un buen reconocimiento de su rol, que no sepan ejercer esa función de padres de familia, cómo se castiga, cómo se premia, cómo se educa. Otro factor puede ser, digamos, problemas económicos, la infidelidad entre las parejas, el poder excesivo que hay entre unos y otros, los antecedentes que puedan tener de violencia intrafamiliar de su familia de origen. Por ejemplo, un papá que ha sido maltratado en su niñez puede llegar a ser una persona agresiva dentro del núcleo familiar, pero el papá, mamá u otros integrantes. También cuando, por ejemplo, hay afectaciones de tipo psicológico que tienen las personas, o afectaciones de tipo físico por enfermedades, por disfunciones en su vida social, y esto les genera una frustración. O sea, son innumerables las cosas que pueden, o los factores que pueden desencadenar una violencia intrafamiliar. A veces solo los rasgos de personalidad hacen que una persona simplemente sea muy irascible, muy iracunda, muy sensible, y siempre va a repercutir, por supuesto, en ejercer ese poder o esa ira sobre una persona más débil. ¿Qué tenemos que hacer a nivel intrafamiliar? Generar una muy buena comunicación, trazar un plan y mirar muchas medidas que nos pueden ayudar. Nunca será tarde, siempre habrá un momento para intervenirlas y para que hagamos un alto y entre todos construyamos un plan que nos pueda ayudar. Aquí va un modelo para que ustedes lo puedan revisar. Principales acciones conjuntas. Establecer normas claras para la convivencia que incluyan derechos y deberes para establecer límites de la conducta. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. Escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, evitar las críticas, ponerse en los zapatos del otro, demostrar interés y respeto por los sentimientos de los demás. El diálogo y la mediación familiar ayuda a crear ambientes de negociación y cooperación. Exteriorizar oportunamente las emociones como técnicas de respiración y apartarse físicamente de la situación de estrés. Expresar afecto hacia todos, dejar de lado el orgullo y la timidez hace que se puedan expresar más fácilmente los sentimientos. La violencia intrafamiliar es más común de lo que nosotros podamos imaginar. Quizá no es denunciada porque las personas desconocen sus derechos, porque tienen temores, porque son amenazadas y que por supuesto le temen quizá a la denuncia o al juzgamiento social por estar viviendo un episodio de violencia intrafamiliar. Hay que hacerlo, hay derechos que nos ampara por la ley y que por supuesto a los agresores los van a castigar, y esto se puede mejorar. Entonces hay que acudir para hacerlo y sobre todo hay que acudir a los profesionales en salud para que podamos brindar un plan de apoyo. Lo más importante es tener una muy buena comunicación, ponernos en el lugar del otro, ejercer ese derecho que tenemos todos a respetar y a ser respetados. Es lo más importante. Recordemos también que nuestro cuerpo habla, no solo las palabras. Hay un lenguaje no verbal que habla para bien o para mal. Usemos ese lenguaje no verbal para dar afecto, que es un aspecto muy importante. Cuando nosotros nos involucramos en el afecto con las personas en nuestra familia, aprendemos a respetarlas más. Comuniquémonos también con este tipo de gestos y hagamos que la convivencia cada día sea mejor.